Bueno, ok, espérame. Sí, ya se está grabando. Perdón. Bien, entonces, con base a que ya se empezó la grabación, se va a ver el libro de Satanás y el problema de la maldad. Perdón por ahí, yo he dicho que es el capítulo 3 el que pone a Piper en, en contra de Void. De hecho, sí tiene que ver el capítulo 3. El capítulo 3 se puede ver como una forma de tratamiento del riesgo divino. Digo, un tipo como una forma de teoría de riesgo, ¿no? Pero en su sustrato de raíz. Y en sí, propiamente, el libro que pone el capítulo al que Piper dice tú eres un hereje maldito, es realmente el capítulo 4, que el capítulo 4 dice en inglés. Aquí a veces sí conviene ver el tratamiento en inglés en comparación del tratamiento en español. Déjame ver 80, 40, a ver, vamos a ver 40, ok. El tratamiento en español es el capítulo 3, la caída libre. Free Fall. Nadie me dijo que estaba mal. Eso no me gusta. Yo no soy un pastor y a mí, la verdad, por eso me cae mal hacer teologías o cosas así. Porque eso es como que decir, yo tengo la palabra divina. Cuando digo, no manches, yo no soy de ese tipo de personas. A mí sí me gusta que si me dicen, estás mal, sí, con un poquito de tacto, pero sí decirme, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. Fíjate, ese es el capítulo 3. Pues sí, da un tratamiento un tanto cuanto inicial de pensar en un Dios que arriesga, la teoría de riesgo divino, por así llamarle, ¿no? Aquí Boyd buscó darle una forma de actualización, de comprensión al respecto del cristianismo primitivo, llamémosle anteniceno, al respecto. Pero bueno, esto ya no queda. Espero no haberme saltado el capítulo 2. Según yo, el capítulo 2 no. Tendría que ver con la libertad, muy probablemente. Pero el capítulo 3 lo vamos a ver de manera más puntillosa, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido puntillosa? Que punto por punto, por así llamarlo. O más bien en sus dimensiones de tratamiento. Y en cuanto a dimensiones de tratamiento, híjole, lo peor de todo, estoy buscando en español, ya tengo los pasajes bíblicos, ese es algo bien interesante. No lo vamos a ver. Capítulo 4. Una cuestión de equilibrio. No lo vamos a ver ahorita ya con los textos fuente. ¿A qué me refiero con textos fuente? Como he dicho, estoy estudiando ciencias bíblicas y para mí un texto fuente no es algo como en español, ¿no? Sino, por ejemplo, en el Nuevo Testamento aquí, para el caso Peshita, sería en arameo. Alguien diga, ¿pero tú sabes arameo? Obviamente no. Pero podrían verse el diccionario, poder ver cómo viene el interlineal, es lo bueno que es interlineal, que aquí dice Peshita, déjame ver si es Aramit, Aramit Anglia, Tikka, bueno, en fin, Nuevo Testamento, esto es arameo, no es hebreo. Pero se parecen entre sí, el arameo y el hebreo se parecen bastante. De hecho, estos caracteres son arameos en que el judaísmo del segundo templo, desde que regresa de Babilonia, toma prestado estos caracteres para poder tener comunicación.
¿Por qué? Porque resulta que el hebreo, sí, fue 70 años, pero con 70 años fue suficiente para que fueran perdiendo mucho de la memoria histórica, incluyendo cómo escribir en hebreo de manera rápida, de lo que resulta conveniente para los judíos tomar los caracteres arameos. Por eso es que cuando nosotros vemos un texto en hebreo, viene con estos caracteres arameos. Este es el alefato. Alefato hebreo, conocido para quien quiera aprender judaísmo, o bien el alefato arameo, para cuando tú sabes cómo viene el pueblo judío en el avance de su memoria histórica. Ajá. Jadajá, 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 Poshka, Hasham, Hamashá, Shema al Shema. Sí, sería como que, a ver, Shema es como preguntar al Shema, o incluso como oír, oír sobre oír, porque al en hebreo, por ejemplo, es en, de sobre. Sin embargo, en hebreo puede ser distinto. No, vamos a ver, como dije, los textos fuente, nada más estoy mostrando cómo se ve un texto fuente, su interlineal. Aquí este interlineal es en cuanto Hebrew English Interlinear, lo, celo, celo. Esto es Nuevo Testamento, obviamente por eso sale Jesús. Dicen, ay, ¿cómo sale Jesús? Ah, porque es Nuevo Testamento en arameo. Aquí dice que de la traducción hace sus propios apuntes, ¿no? Y aquí ya va. Y dice, por ejemplo, aquí, cuando dices este libro, la palabra es diferente. Jofe, para el hebreo sería Sefer, ¿no? Pero no, no es eso. Aquí no lo vamos a ver en este momento, palabra por palabra, ¿no? ¿Cómo se ve? No vamos a ver el texto fuente del que comúnmente se basan la mayoría de las traducciones, que es el texto del Nuevo Testamento, Nestle Aland, edición 28. Ese es el texto crítico. Texto crítico porque resulta que tiene diferentes, te indica de qué, o sea, con base a su propia convención, en qué pergaminos o partes de lo que se han encontrado de las investigaciones, investigaciones nos han dado lo que se piensa por el texto sugerido. Esto es el texto crítico, esto es un texto crítico, no es el textus receptum. El textus receptum, porque para esto, muchos de los teólogos cuando comienzan a ver la Reina Valera y dicen, oye, las nuevas Biblias que sacan como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Jerusalén y otras, no dice como dice la Reina Valera y no me gusta como dice y la Reina Valera es palabra sagrada de Dios. O los biblistas que hacemos la investigación y se lo exponemos a los traductores, decimos, oye, pues sí, yo te entiendo. O sea, por ejemplo, yo sí soy creyente. Hay biblistas que no son creyentes y dicen, no, esto es gente lavada de cerebro que ni saben lo que están diciendo. Para los que somos creyentes decimos, bueno, sí te entiendo bien. Yo te entiendo y si te gusta, pues sigue leyendo tu Reina Valera. A mí no me tiene sin dormir el asunto. Mi experiencia espiritual por la que yo me alimento de las Sagradas Escrituras no me es tropiezo, vamos a decirlo así, o no me es problemática. Si a ti te es problemático, te respeto tu traducción y no voy a pelear contigo. Mi menor intención es pelearme contigo. Mi intención es que conozcas cómo vienen las Sagradas Escrituras. Cuando yo me pongo en forma divulgativa, ¿no? Aquí esto que está haciendo Boyd es teológico y lo teológico en ocasiones es muy divulgativo de lo que se piensa en cuanto a tu experiencia espiritual con Dios.
En ese sentido, cuando de repente tú encuentras que hay problemas dentro de la escritura, dices, ¿y por qué encuentro estos problemas? ¿Por qué pudo haber encontrado incluso esos problemas Jerónimo de Estridón cuando hizo la Vulgata Latina? Tantos problemas que pudo tener que hasta San Agustín de Hipona le reclamó, le discutía y entre esas discusiones él decía, oye, pero es que ¿por qué no tomas en cuenta lo que dice la Septuaginta y nada más te pones a ver lo que dice ahora nosotros le llamamos el texto masorético en cuanto a la Biblia, pero omites los libros que pueden encontrarse en las Sagradas Escrituras de nuestra Biblia griega, de la Septuaginta, Judeo-Helena? Oye, no metiste a Tobit, te reclamo por qué no metes a Tobit, por qué no metes a Susana, por qué no metes sabiduría de Ben Sirá y por qué no metes a otros. Yo te reclamo por eso. Tanto fue el reclamo que se fue hasta el Papa y el Papa dijo, bueno, ok, Jerónimo, yo te encargué esto, por favor, este, vamos a meter estos textos que han sido tradicionales para nosotros dentro del cristianismo. Sí, está bien, de las fuentes en hebreo, pero también debe haber fuentes hebreas, arameas, que tengan Tobit. Por favor, investiga y danos en la Vulgata Latina el texto de Tobit. Y lo metió de manera tal que le podemos llamar añadidos, el evangélico, les llama apócrifos. Lamentablemente el término apócrifo tiende a ser llamado falso, no significa eso, nunca significó eso, que el católico romano, después de lo que es el Concilio de Trento, le llamó deuterocanónicos. Deuterocanónicos como segunda canon o, o segunda regla, no tanto por una discusión que se gane. Bueno, ahí sí en el Concilio de Trento, pero de manera histórica no por ello, sino porque se consideraban también palabra de Dios. Alguien diría, ¿y por qué considerarle palabra de Dios? A mí no me parece. Eso es muy evangélico, muy protestante, pero así no veían los primeros cristianos. Por eso yo he recomendado leer cuando el cristianismo era nuevo de y él es evangélico, David Berkot. De David Berkot, él tiene todo un capítulo en que habla de la Septuaginta. Aquí vale la pena ver cómo dice su tratamiento. Esto no es porque este tratamiento diga, porque lo ves como biblista. Sí, pero el biblista tiene que ser más neutral. Yo tengo que ser a veces muy neutral, más en particular cuando tengo que hablar de cuál es el texto sagrado que debes de tener para interpretar la Sagrada Escritura, porque esta es la Biblia revelada por Dios. Entonces digo, újole, pues si voy a esto, los primeros cristianos tenían la Septuaginta por sagrada palabra de Dios. Cuando tú lees 2 Timoteo 3:16, si es que no lo malinterpreto, que dice toda escritura es inspirada por Dios, útil para todo lo que sabemos, redarguir, instruir en justicia, para hacer toda buena obra. Eso incluye Tobit, incluye la Septuaginta. ¿Y no incluye el texto hebreo? No, porque esto Pablo, Timoteo, lo redacta. Bueno, aquí hay una discusión sobre si Pablo o no redactó ciertos textos, pero en el contexto común comprendido, que es en el periodo de las guerras de Jerusalén, de Israel, perdón, Israel no, de Judea contra Roma, está esa escritura. Y allí todavía no se aceptaba cuál era un canon. Ahí Pablo no dijo, la escritura es netamente el texto masorético. Todavía no se habían reunido los del canon de Jamnia. Al no reunirse los del canon de Jamnia, pues no hay una convención de cuándo ocurre descartar ciertos libros. Todavía no había tal guerra. Los cristianos todavía no habían desarrollado para
su propia convención, cuál era su texto sagrado que tratara acerca de Jesús. Lo más que tenían eran las cartas de los apóstoles y estaba en proceso de producción los evangelios. No estaban. Luego, cuando Pablo dice toda escritura, se refiere aún a la escritura de los apócrifos. Tanto es así que puede ser de pensar, por lo menos, sino de aceptar lo que es el canon etíope. En el canon etíope, ya le había yo dicho a este Daniel, se encuentran algunos libros, digamos, apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí está Enoch, están Jubileos y están otros más. Entonces alguno diría, no más, o sea, me estás diciendo que hasta ni los católicos, hasta ahí más allá que los libros católicos, sí. Y estos lo ven como escritura sagrada, como palabra de Dios. Luego, en tal sentido, no es sano ni sabio estar discutiendo en torno a los textos antiguos judeo-helenos cuál es la palabra de Dios. Importa para el cristiano siempre y cuando señalen a Jesús. Tobit puede señalar a Jesús. Macabeos, primera y segunda de Macabeos, puede señalar la palabra de Dios. Puede señalar a Jesús. Este, aún Susana, aún sabiduría de Ben Sirá, puede tomarse para señalar acerca de Jesús, porque por lo menos te da el contexto por medio del cual comprendían los judeohelenos sobre cómo esta escritura sagrada podían hablarles, Dios podía hablarles por medio de ello. Por ello, cuando Jesús confronta a los judíos, dicen, ustedes son también a la escritura, y porque esto da testimonio de mí. Por eso es importante ver más allá de estar discutiendo sobre ciertas cuestiones, es decir, bueno, ¿señala a Jesús sí o no? Si señala a Jesús, ello puede tomarse en cuenta, por lo menos de comprensión y de diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, sobre cómo ven ese texto señalando a Jesús. Ahora, ya con esto mencionado, pues sí, están estos textos fuente, que ya había dicho, nada más para señalar, hay textos fuente, ¿no? Que ya dije, no vamos a ver esto, solamente para señalarles. Déjame ver, 70, apéndices, es que esto no me, ya es la 133. Ajá, en griego. Aquí están señalando, oye, aquí estas escrituras donde yo te estoy señalando, me refieren a estos textos neotestamentarios y en comparación de diferentes cortes de textos que hemos encontrado, encontramos cómo se parecen o pueden diferir y por qué. Esto es lo que estamos viendo aquí. Se parece muchísimo a cómo los judíos tienen su Tanaj en el texto crítico, la Biblia hebraica, para el caso y a mi profesor, Biblia de uso académico. ¿Por qué de uso académico? Esto se basa en lo que es el Códice Leningradensis. Es un texto hecho por masoretas. Masoretas son los especialistas dentro de los judíos de la conservación del texto hebreo que hacen el cuerpo masorético, porque en diferentes sinagogas comienza a haber textos diferentes. Deben tener una convención de lo cual surge los textos masoréticos, en particular el Iningradensis y está el Alepo. La Biblia hebraica se basa mayormente en el Iningradensis. Aquí están las anotaciones en que dicen, oye, esto sería así, pero debes leer de otra manera. Y está el aparato, está el que, mira, tú léelo para siempre de esta manera, y el otro que
y esto ya es contemporáneo que se dice en investigación, mira, esto se encontró en esta parte, pero en otras partes, entre los propios judíos, como que se va encontrando de manera diferente. O dentro de los manuscritos del Mar Muerto, o en otras partes, en otras genizás, para nuestra investigación, para darte lo que es un texto sugerido. Esto es el texto sugerido. Breshit bara Elohim, et hashamain, et aratz, veharatz, haitá tohu babohu, lo que sabemos, ¿no? Que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, bla, bla, bla. Sí, ok. Esto es lo que se tiene por texto fuente. No nos vamos a ver. Vamos a ver ya propiamente el trabajo de Boyd en este momento de una manera un poquito más laxa, más de ayuda. La teología de eso se encarga, ¿no? De decir, pues vamos a ponerte todo esto en el aquí y en el ahora para que dejes, no tengas que hacer todo el malabar que se hace con el texto, ¿no? Y aún así se hacen malabares textuales. La teología es pesada y se debe respetar al trabajo del teólogo. Así, a veces yo, por ejemplo, que vengo de las ciencias duras, de las ciencias físico-matemáticas, a veces estamos medio peleados porque, y en especial los teólogos fundamentalistas, atropellan el trabajo que uno hace en las ciencias duras. Ahorita estoy estudiando ciencias bíblicas, solamente porque dices, bueno, vamos a ver, yo soy creyente, vamos a ver conforme a la raíz del asunto cómo debe verse. Y no todo teólogo es así. Boyd es de los que no es así. Vamos a ver en ese sentido el capítulo 4. Hoy no es así porque él trata de rescatar, y aquí, como biblista, me interesa también divulgar parte de este trabajo que me convenció desde que ya estudiaba en licenciatura en física, su propuesta, que podría decirse que es muy tipo hermenéutica en cuanto al campo de la semiótica, por así decirlo, el campo de la interpretación propia del texto que hable en mi aquí y en mi ahora hacia un futuro. Y hablando hacia un futuro, puedo ir viendo una propuesta que no se pelea con lo que yo es muy contrario a la mayoría de las teologías fundamentalistas. Estas que cuando yo me puse a leer Génesis dicen, es que esa piedra esta que tú estás leyendo es así como viene. Y de repente dices, pero ¿cómo leían los antiguos? ¿Lo leían como tú, fundamentalista? ¿Tú qué dices? Es que la Biblia es inerrante y no debe de cambiarse. Una coma, una sola coma es inspirada por Dios. Por eso no debe ser quitada. Y en los traductores más. Dicen lo que hacen los traductores es un atropello a lo que dice Dios. Van a arder en el infierno, como dice Apocalipsis. Ustedes no van a tener parte del reino de los cielos. Y pues, bueno, ahí sí, dices desde las ciencias duras también. Tú te reúnes con cristianos para estudiar la Biblia juntos, ¿no? Con otros cristianos. Y más que cuando estás estudiando en una área de las ciencias duras y la mayoría de los profesores son como que ateos y dicen, Dios, esa cosa ya ni creemos en ello. Bueno, no, lo tienen que decir personalmente. No lo pueden decir así como así. Pero así como que dicen, yo ni creo en eso, o sea, ¿qué te pasa? No, eso es hace mucho tiempo. O pueden decir, no, pues yo soy católico, tú respeta lo que yo creo. Pues sí, como cristiano evangélico no te la pasas del todo bien. Pero entonces ves un pececito y te dice, va, voy a reunir con otros que creemos en lo mismo. Claro que no es cierto, no siempre creemos en lo mismo de esa misma manera. Entre cristianos evangélicos sabemos quiénes no creemos en la predestinación calvinista, en los que sí, bueno, en los que vienen de otra manera, los que creen en estos fundamentalismos sobre la evolución, los que decimos, pues mira, yo vengo de las ciencias duras y no veo así, pero pues esto no me está provocando problemas para tener yo mi relación con Dios. Yo he dicho, pues ahí Dios me guía, ¿no? Algunos obtenemos ese tipo de guía y al final como que Dios nos dice, pues vete al texto fuente de cómo se debe leer.
y sí sirve para ello. En particular, esto de una cuestión de equilibrio nos está hablando sobre los asuntos que rodean la presencia de Dios. Esto yo lo voy a pasar con ustedes, chicos. Ya terminé de decir esto, es porque también tal vez hay más de nosotros, ¿no? Son como 7 los que llegamos a ver en ocasiones el video. Me sirve para estar presentando, ¿no? Y decir, bueno, hay un, hay un trasfondo del presentador, el por qué está presentando esto y dando a explicar el por qué. Ahora, con base a ya lo mencionado, vamos a ver dentro de la dimensionalidad que estoy hablando del capítulo 4, A Question of Balance, issues surrounding the foreknowledge of God and the openness of the future. Ver cómo ve esta parte voy en diferentes, lo quiero ver de esta manera, en diferentes dimensionalidades de la aproximación del capítulo 4. Lo quiero ver así también para que muchos de los que vean esto no digan, no manches, por esto Piper tiene razón, y hay que, esto es un libro que hay que quemarlo y hay que mandarlo a lo más profundo del infierno. No, quiero verlo distinto. Vamos a ver ya esta dimensionalidad. Una pregunta por el balance. Es una forma de traducción de A Question of Balance. Una pregunta por el balance o del balance. Asuntos que rodean a la presencia divina. Pude haber metido el SC, aunque me pareció más meter presciencia de esta manera, o antecedente del conocimiento divino y la apertura por el futuro. Para tratar con aquello que se refiere al conocimiento divino del tiempo, antes de pasar a alguna meditación filosófica al respecto, como voy a invitarse en este libro, vamos a ver cuestiones bíblicas. Porque la revelación de la divinidad se revela escrita ahí. Empezaremos por lo veterotestamentario, pasaremos por el Nuevo Testamento, por lo redactado por Pablo y Lucas, para finalmente pasar a lo dicho por Jesús en los evangelios. En particular fue de un evangelio. Esto no pude, y sí hay mucho texto bíblico, no pude meter tanto como yo hubiera querido. Y ahorita no se preocupe, no voy a meter nada de texto en hebreo, en griego y en arameo, no. Va a ser en, digamos, los evangélicos en nuestra vieja confiable Biblia Reina Valera 60. Le digo yo de cariño Biblia Reina Valera Carnavalera. Le digo así porque a veces lamentablemente hacemos con ella lo que los luteros se hubiera quejado de la Biblia Vulgata, porque el español que tiene una Biblia Reina Valera no es un español usual. Y no me refiero aún más de la Biblia Reina Valera 1909. Eso es más para intelectuales. Era más para Octavio Paz y Carlos Monsiváis. No, vamos a verlo así. Desde el Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera 60, con 1 Samuel 23:10, que dice aquí, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos a Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, y Jehová dijo, sí descenderá. ¿Cómo lo consultó? Son cuestiones de investigación bíblica, porque sí es hasta arqueológico, no arqueológico. Silva, que es quien es otro biblista, él sí es biblista, él ya es doctor, dice, es que la Biblia tiene mucha magia, de manera mágica pudo haber sido esta consulta, ¿no? Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keilah, a mí y a mis hombres hermanos de Saúl, y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la noticia, la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Preguntas con base al texto. ¿David fue entregado por Keilah a Saúl?
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Dios dijo, sí, te van a entregar. ¿Se cumplió la profecía? No se cumplió. No lo entregaron. Oh, no lo entregaron. ¿Por qué no se cumplió? ¿Fue por algo que Dios hizo? No. Alguien dirá, no, sí, porque Dios le dijo a David, te van a entregar. Pero Dios le dijo a David, vete de ahí. Nunca le dijo eso. Fue motivación de David decir, pues si me van a entregar, pues yo de tonto me quedo. El asunto aquí es que fue condicional. Esta presencia divina no es determinante, no es determinista o determinística, como se guste decir. No es Dios dijo y va a ser así, como hubiera pensado el sacerdote Elí cuando habló con Samuel y Samuel le dijo, oye, ¿qué crees? Dios me dijo que pues va, que como tú no haces nada, pues se va todo sobre tus hijos. Y Elí dijo, pues si Dios dijo así, pues uno que me queda. No, David dijo, no, ¿cuál que me queda? Yo me voy de aquí. No, no es así como Dios quiere. Entre juristas a veces llegamos a decir, bueno, Dios sí dice acerca del conocimiento, pero no porque quiere que así se cumpla. Más bien Dios siempre da conocimiento del futuro por advertencia. Y en ese sentido vamos a ver ahora Jeremías 38, 17 al 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregarás, si te entregaras enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Es Jerusalén, a Sedequías. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Preguntas de la lectura. ¿De qué dependía la vida de Sedequías con base a la profecía? ¿Dependía de Dios? Diría, no, sí, claro que depende de Dios, porque Dios se lo había dicho a Sedequías. Depende de Dios. De manera completa, de manera completa, no es de manera condicional, no es de Dios dado algo. Dicho de esa manera de razonamiento bayesiano, sí lo es. De la acción de Sedequías. ¿La profecía era dependiente de la decisión soberana divina? No totalmente. Esto es para estar conociendo cómo se da esto de la presencia divina. No es determinística. Antiguo Testamento o Tanaj, traducción Reina Valera 60. Éxodo 4, 5 al 9. Más adelante hay otro de Éxodo, creo. Por esto crean, por esto crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero bueno, en fin, es que cada quien, a veces dices, ay, ¿por qué traducen tanto así? Es porque es palabra por palabra, más la Reina Valera. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, en tu pecho. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo Jehová, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea que regresó a su normalidad. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, crean a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeran tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán a aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. O sea, de las 10 plagas de Egipto ocurre la primera, ¿no? De otra manera dicha, si se dan cuenta, no dice, le pegarás con tu vara, eso viene después. Eso si gustan leer el texto bíblico completo, ¿no? Preguntas con base a este texto bíblico. ¿Por qué Moisés tenía que hacer la primera señal? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo aquí al pueblo y a otros, Dios me envía. ¿No me creen? La primera señal.
¿Qué ocurre para que haya vez postrera? Perdón, a ver, déjame ver. Oh, haya voz postrera. Ajá, tenía una voz postrera, ¿no? O sea, para que Moisés tuviera que hacer esta voz postrera, ¿no? De anunciar como profeta, es un mensajero. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que Dios dice, mira, haz esta señal para que te crean. ¿Me van a creer nada más porque les digo que Dios me dice? Si Dios es Dios soberano, en un sentido de que es una marioneta de Dios, vas a creer, amigo. No puedes, no puedes tú oponerte a la voluntad soberana divina. Él te controla y no te puedes tú oponer. ¿Qué pasa aquí? Dios dice, no, me interesa que crean, no me interesa manipularte, me interesa persuadirte. Y para esa persuasión dice a su profeta, Moisés, oye tú, Moisés, necesito que liberes al pueblo de Israel, tú ve por mí. Y él se queda, pues yo, ¿por qué? Y al final de tanto diálogo de yo, ¿por qué? Es como que, a ver, si ¿quieres que te crean? Sí, pues mete tu mano en tu pecho. Oh, yo lo metí, mira, esta leprosa, vuelve a meter ahí. ¿Y por qué esto? Porque si cuando sacas esto y dices, Dios me envió, y ellos se venían de creer porque pues, no estaba leprosa, ¿qué pasó aquí? Y aún así dicen, ay, pero ¿por qué Dios estaría haciendo eso? Yo dice, oh, a ver, otra vez, ¿me crees? Es para que haya esa persuasión. No es porque Dios sea un titiritero, no es un marionetero, no es un Deus ex machina que está interesado, no solo interesado, sino que quiere manipular para que las cosas se hagan como si él fuera un programador al cual no se le puede decir no. Más bien es vamos a intentar persuadirte, ser humano. Sí, yo, el infinito Dios todopoderoso, abismalmente distante de ti, quiero intentar entrar en juego contigo. Sí, como si fuera, si yo fuera alguien diría, sí, lamentablemente, ahorita todavía no vamos a ver ese tipo de analogía, pero vamos a darle un permiso de validez, no por decir que es, como si fuera un dueño divirtiéndose con su perrito. Oye, pues tengo que divertirme con su perrito. ¿Cómo le hago para divertirme con él? Pues le lanzo una pelota y pues veo que se divierte y viene por la pelota. Aquí Dios nota, no estoy diciendo que sea, sino temporalmente vamos a darnos ese permiso de razonamiento. No va a ser así, voy, no apunta allí. Ya lo vimos con anterioridad, no es hacia allí. El asunto es como, a ver, pues vamos a divertirnos con esto. ¿No te quieren creer? Pues te hago que hagas un milagro, hazlo en mi nombre, haz este y este otro milagro. Si no nos persuades, órale. Entonces, con base a esto viene la siguiente pregunta. ¿A causa de sí, Dios o gratuitamente era hacer señales? O sea, ¿fue gratis que Moisés estuviera, o que Dios a través de Moisés estuviera haciendo señales? ¿Fue gratis? ¿O por qué Moisés está haciendo estas señales? ¿Porque Dios quiere? Bueno, sí, pero ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere hacer estas señales? Porque se le antoja en su voluntad soberana. Sí, se le antoja en su voluntad soberana. Pero el texto, ¿qué nos dice? No metas teología, deja que el texto hable. ¿Qué dice el texto? El texto dice que es por causa de que tal vez no le crean. O sea que aquí Dios dice, vamos a ponernos en juego. Vamos a hacer el juego de que te voy a tratar de convencer. ¿Cómo te voy a convencer? Pues por milagros. Porque tú crees que yo soy la distancia abismal que hay entre tú y yo. Pues por causa de esa distancia abismal, pues abismal, voy a tratar de superarla para que puedas comprender que yo quiero entrar en interacción contigo. Ese es el por qué sí y el por qué no. Ahora de nuevo, Éxodo, bien. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Beneham, tú que habitas en medio de la casa rebelde, es Ezequiel, este canija. Ay, perdón. Me hace enojar un poquito fue en celular.
el teclado del celular. Hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde. Y Dios sabe que son rebeldes. ¿Para qué va a perder el tiempo? Va a hacer perder el tiempo a Ezequiel para estar yendo de un lado al otro. ¿Cómo describe Dios a Israel? Pues aquí lo dice, rebeldes. Déjame ver, versículo 2, no, versículo 3. ¿Qué dice que son casa rebelde? Es parte de sus ojos y te pasas de un lugar a otro visto de ellos. Aquí, en el versículo 2, ya decía, porque son casa rebelde. Lo describen como casa rebelde, familia rebelde. No he checado el texto fuente, que diga Mishpajá, como familia rebelde, pero en la mayoría de los casos, cuando se ve en la Biblia, y más en especial la Biblia Reina Valera, casa, aquí casa rebelde, comúnmente es Mishpajá, no dice Bait, es casa. Si dice o de la Septuaginta, oikos, se da también a comprender, a veces oikos también es familia, porque, porque son los enseres de Ezequiel. Porque dice, oye, agarra esos enseres y pásalos de un lado al otro. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque Dios busca persuadirles al pueblo de Israel. De hecho, parte del texto te está diciendo que Ezequiel, esta parte de Ezequiel, viene poco antes de que salgan del primer cautiverio. ¿A qué me refiero con el primer cautiverio? Si leemos Reyes y Crónicas, viene Babilonia y como que captura a unos cuantos y se los lleva. Y amenaza a Jerusalén como diciendo, si no tú me pagas los impuestos, ahora voy a venir y te voy a destruir por completo. Eso es el cautiverio babilónico al final. Bueno, Ezequiel se redacta después del primer cautiverio. Bueno, acá me fui con el primer cautiverio, de la primera captura. Ezequiel viene en la primera captura, pueden leerlo en el texto. Y por eso Ezequiel como que esto hace antes de la primera captura. Él ya tiene su llamamiento profético. Expusieron prevenirse los judaítas. Ajá, aquí se viene la pregunta. ¿Expusieron prevenirse los judaítas con base a lo hecho por Ezequiel? Sí, se les puso que hubiera prevención. Pese a que Dios diga, casa rebelde, no me van a hacer caso. No, o sea, cualquiera podría decir, ya que se pierdan, ya me caen gordos. Al contrario, Dios como que se toma la molestia en decir, mira, aunque sea pérdida de tiempo, yo te envío a ti, Ezequiel, y ve a advertirles que te hagan caso. Va a ocurrir algo malo, que estén sobreadvertidos, para, por si acaso, entraran en razón, por si tal vez atienden, sí, en presente, atienden, porque son casa rebelde. Dice, sí, por si acaso tienen, dice, yo lo sé, son rebeldes, pero de mí no queda en llamarles la atención y allá que no digan que yo no se los advertí. Eso es, en el Antiguo Testamento, en Tanaj, traducción Reina Valera 60. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, Gineni, bueno, perdón, heme aquí, Gineni. Y después de varios versículos dice, aquí fue Dios, Bayomer Elohim, bueno, aquí no dice Bayomer Elohim, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco, obsérvese esto, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, a tu único hijo. Pregunta, aquí pongo preguntas, pero es una pregunta con base al texto bíblico. ¿Conocía Dios el corazón de Abraham antes de la prueba? Decimos, Dios conoce todas las cosas.
Repetimos a San Agustín de Hipona hasta el cansancio de su Tratado de la Trinidad. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Si fuera así como estamos comprendiendo de el razonamiento de San Agustín de Hipona, Dios no tendría por qué probar a Abraham. Ya conocía que él era obediente. Es una pérdida completa de tiempo. ¿Por qué probar a Abraham? ¿Qué acaso no conocía eso? Y lo peor es lo que dice esta parte, el versículo 12 de Génesis 22, porque ya conozco que temes a Dios. El temor de Dios es teológico y cada quien en su iglesia puede ver con su pastor de preferencia de cabecera qué es eso del temor de Dios. Pero aquí dice Adonai, porque ya conozco. Es como que entonces ya no, ¿qué no conocías? ¿Por qué es porque ya? ¿Por qué esta transición? ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? Es un cambio en tiempo. El conocimiento de Dios tiene cambios en el tiempo, en ese sentido. Y si se ve así, el conocimiento de Dios es dinámico. Es lo que Boyd está abordando. Lo estamos viendo con base a la dimensión bíblica. La dimensión bíblica da esta licitud, viéndolo al texto. Alguien me diga, pero velo en el fuente. Bueno, por eso dije, no voy a ver el texto fuente, voy a ver una traducción. ¿Por qué? Porque si digo, sí, voy al texto fuente y dice, no, pero es que no estoy de acuerdo, ¿por qué no? Que así no, que bla, bla, bla. Dices, pues bueno, vámonos al texto más confiable de la mayoría de los teólogos evangélicos, yo soy evangélico, y vamos sobre la Reina Valera 60. Ahí, pero agarra la Biblia de las Américas. Bueno, no quise ahorita de las Américas, pero casi es lo mismo. Y dicen esto. Y aquí no hay mucha diferencia. Esto no es Antiguo Nuevo Testamento. El Inigradensis es el que sirve para la construcción de la Biblia del Oso, que al final pasa por la revisión de Casiodoro de Reina y por diferentes investigaciones que nos producen la Reina Valera 60. Y significa esto, sí, un cambio en el tiempo, porque ya nos expone que el conocimiento de Dios es dinámico y así también debería de verse en el texto fuente. Nuevo Testamento, Corpus Paulinum. Esto va a ser más teológico, esto sí va a ser muy teológico. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y después de otros versículos, hasta el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Preguntas con base al texto. ¿La libertad no contiene riesgo de autodestrucción? Esto Pablo lo da a la comunidad de los Gálatas. Aquí el 15 nos dice muy al punto, sí, hay un riesgo de autodestrucción, de que uno al otro se autodestruyan, que usen su libertad para autodestrucción. La libertad en ese sentido no es tanto, aunque nos gustaría para algunos, en un sentido fundamental ético, es un sentido de libertad per se, opción, capacidad de optar. La libertad es para optar al respecto de la carne o el espíritu, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, capacidad de optar con respecto al espíritu o la carne. Sí, leemos el contexto. Ahorita no puse todo el contexto. De hecho, hubiera pasado nada más uno o dos. Pasé estos dos versículos con la esperanza de que si se dice, no estoy de acuerdo, adelante, ve el texto. Ve el contexto, ve el texto, velo en el griego, velo en el peshita arameo, adelante. Ahora, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud.
Preguntas con base al texto bíblico. Con libertad, ¿se puede optar al respecto de ser esclavo del pecado o no? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis. ¿Por qué y no estéis? Alguien dirá, es una orden. Va. ¿Por qué se da de esta manera la orden? ¿Por qué? Porque hay posibilidad de no hacerlo así. Por eso se da la recomendación. Damos la recomendación, se da la orden, se da un mandamiento apostólico. No estén en la carne, no estén regresándose al yugo de esclavitud, no se hagan esclavos del pecado. La libertad se contrapone a la esclavitud. Se puede optar al respecto. De nuevo, como estaba yo aquí haciendo esto, nos está haciendo una contraposición. Sí se puede optar. Eso es en conclusión. Seguimos. Segundo de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Preguntas con base al texto. El verbo ser o estar en ocasiones es indiferente al orden en el que se aplica, más en el caso de algo tan inconmensurable como Dios. O sea, que decimos, Dios es amor, amor es Dios, pues a veces puede ser igual por lo inconmensurable del Eterno. ¿El Espíritu del Señor es libertad? Esa es la pregunta. Esto es mega obvio. Acabé de hacer una pregunta a Torito y lo dice, el Señor es el Espíritu. El Espíritu del Señor, donde está Él, hay libertad. Es como una ubicación, donde está ubicada la libertad, está Dios. Y si nada más pudiera ser por lo inconmensurable de Dios, solo Dios, y digo, es que ahí hay libertad, pues resulta que Dios es libertad. Hay una intersección, digamos, con base a teoría de conjuntos. ¿Requiere de algún antecedente ontológico de ser? Ajá, ok, ese es el fondo. Requiere de una posibilidad de ser a ser. O sea, ok, pero esto requiere de antemano una posibilidad de ser a ser, lo que decimos como libertad. Vamos a ver en el texto de Romanos. Romanos y Gálatas comúnmente a veces para muchos teólogos van muy de la mano. No está diciendo para el biblista decimos como que tardó mucho en elaborarse Romanos a comparación de Gálatas. Gálatas es como la tercera carta que Pablo redacta. Romanos es de las últimas. Romanos 7, 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me ha librado de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Preguntas cómo es el texto. En la mente, Pablo nos da una posibilidad de ser, pero no es claro. Lo que da, está en el versículo 23. Es lo que nos dice que claro, sí, o sea, no es. Pero ajá, aquí, según Pablo, que nos da la posibilidad de ser ya a ser. ¿Cómo logra Pablo? Él dice, uy, pero es que hay esto en mí, y yo soy un miserable esclavo de la muerte, esclavo del pecado de muerte. Y luego dice, pero le doy gracias a Dios por Jesucristo. Eso es lo que para Pablo le permite posiblemente ser, hacer, posiblemente qué, de posiblemente ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Bien, ajá. Seguimos el Corpus Paulino y epístolas con hechos, pero ajá, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, de repente le tengo todas estas ediciones
de traducción, porque dices aquí, oye, en Latinoamérica no decimos seréis, no decimos eso, pero lo dicen en España, ya ves, ni siquiera ya los españoles lo dicen tanto así. Sin embargo, pues a veces es bonito, ¿no? Decimos, muchos que están enamorados de la Biblia Reina Valera 60. ¿Qué significa poder? Posibilidad en acción. Eso es poder. Lo estoy diciendo de esta manera, ya está, yo de repente no estoy diciendo posibilidad en acción. Digo, porque a veces me voy mucho al griego, ¿no? Y digo, mira, pues dinamis, ajá. De hecho es dinamis en el griego. Si no me acuerdo, si no es exousia. Ajá, dice, recibirán poder. Es la acción de la posibilidad que da el espíritu. Es acción de posibilidad. Da esa posibilidad de ser, ya hacer libre de ello. Pero viene así porque sí, eso viene una pregunta, y esto lo estoy haciendo más allá de lo que estoy redactando. Pero yo os digo en verdad, os conviene, Jesús dijo en Juan 16, 7, pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Le agregué el ego, yo os lo enviaré, no, yo os enviaré. Conociendo que Jesús como Mesías es intermediario y consolador, el Espíritu Santo, aquí le hubiera puesto una coma, ¿qué dijo Jesús al respecto de su propia ausencia y presencia del Espíritu? Convenía que Jesús se fuera y el Espíritu viniera, pero ya estaba profetizado que iba a venir un intermediario. Convino que viniera el intermediario previo al Espíritu Santo y que después viniera el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo con base al Evangelio de Juan? De hecho, el contexto de Juan 16, 7 señala a Jesús, el Mesías. Valga, Jesús es el camino para poder llegar al Padre, para poder llegar a esa libertad, para poder llegar a esa fundición con Dios. Y para poder alcanzarlo, no es nada más ver y decir, hay un camino, voy a hacer lo que el camino. ¿Qué ocurre? Lo que dice Pablo, aunque yo vea que hay que hacerlo del camino, porque está en la Torah, no puedo hacerlo. ¿Quién me da esa posibilidad de, de optar de lo que está en mi mente a llevarlo en ejecución, a esa posibilidad? El Espíritu Santo. Es lo que da esa posibilidad en acción. Como no con base a nada más, ay, sí que espiritual. No, sino también con base a un camino ya dado para poder recorrerlo. Conclusión. El Señor tiene expectativas con respecto al hombre según el Tanaj o Biblia hebrea. Y de estas, Dios a veces habla con palabras de decepción con respecto al hombre. Frente a ello hay en el hombre una mente que al ser iluminada al respecto de Dios y de sí tiene deseo, y esa es una primera experiencia de capacidad de ser, pero no es. Frente a ello, lo espiritual, el espíritu le concede libertad para hacer lo que en la mente por mucha meditación no puede ser. Por eso, por mucha meditación que yo diga tener, o una meditación trascendental tipo budista, no estoy realmente fundido con el eterno. No, eso no. Tiene que ser más allá. Por lo que tiene por lo menos, por lo que tiene por lo menos, por lo que tiene por lo menos mentalmente el hombre una libertad, una opción de ser. Dios da por lo cual un ambiente para la mente al respecto y ya con el espíritu la completitud de ser. Es lo que le permite al ser humano llegar a ser hombre, ese hombre que está unido con Dios. Eso que dice Bereshit, que dice Génesis, la imagen y semejanza de Dios. Para hacer, no se puede alcanzar si no obtiene el Espíritu. Y el Espíritu guía a Jesús si no recorre el camino del Mesías. Eso implica encontrar un ambiente de entrada a lo estocástico. O sea, todo esto de la posibilidad es encontrar un ambiente de entrada a lo estocástico, a la posibilidad de ser con su meditación coherente, contratar con el riesgo de ser. Todo esto es siempre un riesgo. Por eso Dios se devana y dice, ay, me sacan de quicio. Sí, porque es siempre un riesgo. A partir de aquí se verá
sus premisas teológicas, filosóficas, de lo que hemos terminado la presentación de este momento. Mm, quiero sacar, ajá, ya. Bien, pues terminamos esta presentación. Daniel, no hay problema, yo sé que me dijiste que estás haciendo algo. Y pues bueno, lo demás te lo voy comentando yo creo en privado. También, pues si se ve, espero que sea útil y pues Dios les bendiga